Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qué bueno es estar nuevamente reunidos en Shabbat. Qué alegría y qué gozo sabernos partícipes de una fiesta como esta. Una fiesta que cada fin de semana pues festejamos con el único fin de darle gloria y honra al Rey. Denme un segundo. Ok. Vale, es que estamos probando unos nuevos micrófonos que acabamos de comprar, de adquirir. Y estaba haciendo una pruebita. Ok. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Baruch Hashem, de verdad, porque podemos ser una comunidad que lejos de convertirse en lo que muchos, pues sí, pastores o roes o no sé cómo les llaman, bueno, sí, roe, ¿no? Como es pastor, le llaman como si fuéramos una quejilá en el internet, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que somos una gran comunidad y esta comunidad se llama el pueblo de Dios. No porque pertenezcan a la comunidad de los del camino, a la distancia, sino porque pertenecen al pueblo de Adonai, al pueblo de Dios. Entonces, en realidad, para nosotros es un gozo tremendo el hecho de saber que podemos estar junto con muchos hermanos en el mundo, estar guardando el Shabbat, estar haciendo lo que Hechos 2:42 dice que tenemos que hacer. ¿Alguien recuerda lo que dice Hechos 2:42? Dice que los hermanos de aquellos días, de la iglesia del primer siglo, la iglesia de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando están ya caminando como una comunidad que ha abandonado las tradiciones y todas esas legislaciones añadidas y agregadas a la verdadera emuná, y están caminando ahora conforme a lo que Yehoshua les ha enseñado. Y esta iglesia del primer siglo decía que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza que era la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Alguien puede decirme qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina que los apóstoles seguían, que escudriñaban, que buscaban la verdad en ella? ¿Cuál era esa doctrina? La Torá. Inclusive no solamente el Pentateuco, sino todos los libros, ¿no? Todos los libros históricos, todos los proverbios, todos los salmos. Tú lo vas a ver porque todas las cartas de los apóstoles están plagadas de ello, de citas que tienen que ver con Isaías, que tienen que ver con Ezequiel, que tienen que ver con los salmos y los proverbios, que tienen que ver con, obviamente, la Torá de Moshe, que es el Pentateuco, o que se le haya denominado Pentateuco, ¿no? De Barim, ¿no? Todos y cada uno de los libros, Bemidbar, ¿no? Bueno, para decirlos como los conocemos en español, que tampoco es en español, pero bueno, Éxodo, Levítico, Números, Bereshit, que es Génesis, ¿no? Y entonces ellos todos estaban siempre haciendo esto, escudriñaban y buscaban perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? Aplicar en nuestras vidas lo que los apóstoles enseñaban en esta doctrina, ¿no? Aplicar toda la enseñanza de los apóstoles, que era la Torá, en la vida de cada uno de ellos. Ellos perseveraban en eso. Perseveraban en las oraciones de los unos por los otros. Nosotros, tanto en nuestras casas como aquí, venimos y oramos y estamos en comunión y perseveramos en esto, en la oración. Lo voy a repetir una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero ¿cuál es el propósito por el que un creyente ora? Si el Señor sabe perfectamente lo que yo voy a decir antes de que salga de mi boca, ¿por qué es que hay que orar? Para tener en comunión con el Señor. Sí, pero el Señor no tiene comunión solo conmigo por el simple hecho de saber lo que de mi boca va a salir antes de que salga. Porque evidenciamos nuestra dependencia. Exactamente. Esa es la razón, creo yo,
Es clave eso, ¿no? Declarar que Él es el único que puede hacer que las cosas cambien. Declaramos que nosotros somos incapaces. Nuestra dependencia es absoluta. Nuestra naturaleza es perversa. Claro, y por el hecho de que es perversa, necesitamos declarar que el único que puede transformarla y el único que puede hacer que las cosas cambien es Él. Entonces, perseverar en la doctrina perseverar en las oraciones los unos por los otros significa darle gloria a Dios. Significa decirle al Señor, no somos capaces de cambiar nuestra realidad, pero tú sí, Señor. Necesitamos de ti. Entonces es importante que perseveremos en la oración de los unos por los otros. Luego dice que perseveraban en la comunión. Y nosotros somos bien perseverantes en eso. En la comunión, en comer juntos, en estar aquí reunidos. El que al tiempo de la comida comamos con alegría, con gozo, compartiendo el pan los unos con los otros, de lo que el Señor nos ha provisto. Cada uno trayendo algo. O sea, para mí eso es espectacular. Para mí eso en verdad es genial. De hecho, en el tiempo, no sé si se acuerdan, pero en el tiempo de la pandemia, cuando no podíamos salir de casa y hubiera sido muy fácil que cada uno en su casa preparara la comida y comiera lo que tenía que comer, llegamos a la conclusión de que como queríamos seguir perseverando como comunidad, hacíamos la misma comida que se hacía normalmente, se llevaba a una casa, en esa casa se repartía en 3 y la repartíamos a las casas donde estaban, o a las 4 casas donde estábamos reunidos. Y todos estábamos comiendo lo mismo, ¿te acuerdas? Era algo bien bonito, porque saber que lo que estabas comiendo lo había preparado otro hermano, que estaba comiendo lo que tú habías preparado en otra casa, era estar amalgamados como una comunidad. Y ¿sabes? No existe nada que pueda romper eso. No existe nada que pueda romper la comunión que como creyentes tenemos y que el Señor respalda. No importa qué sea. Es buen momento para poner en silencio el móvil. De verdad, pongan su silencio en móvil, No, el móvil en silencio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos traigamos. Entonces, perseverar en la comunión es importante. Perseverar en ello representa y significa que estamos como un mismo pueblo unidos, con un solo propósito y fin, que es honrar y dar gloria a Adonai. Somos uno con Él. Y cuando lo hacemos en Shabbat, aún más. ¿Sabes por qué? Porque el Shabbat es una señal entre Dios, entre Elohim y su pueblo. Un pueblo unido para honrarle y glorificarle. Y lo último que dice Hechos 2:42 es que perseveraban también en el partimiento del pan. Y podemos pensar que el partimiento del pan es lo que hacemos cada Shabbat aquí cuando comemos, pero no se está refiriendo a eso, fíjate. Lo de comer aquí juntos entra en la comunión de los unos con los otros. El partimiento del pan representa que ellos seguían y continuaban todavía haciendo lo que el Señor les había ordenado que tenía que hacerse, festejando Pesaj una vez al año. El partimiento del pan al que se refiere ahí, ese que hacían como algo que no podía ser cambiado, era el que participaban de Pesaj cada año. Y participar de Pesaj cada año representa que formas parte de la comunidad del pueblo de Dios, porque la comunidad del pueblo de Dios festeja las fiestas del Señor. Y una de las fiestas, la primera de primavera, Shabbat Shalom, de primavera, es Pesaj. Entonces, ¿te das cuenta cómo Hechos 2:42 está dándonos una radiografía clara de lo que era la iglesia del primer siglo? Pero nos da una radiografía clara de lo que debemos ser nosotros al día de hoy, como comunidad, como iglesia. Ahora imagina que eso no se limita solo a los que estamos aquí, sino a la comunidad que está a la distancia, al pueblo de Dios que está alabando y honrando al Señor en este día y que participa con nosotros en ello. Baruch Adonai. De hecho, en el intento de estar más en comunión con los hermanos, era que hacíamos el empezar con la alabanza para que también ellos cantaran con nosotros el Shema y la Brajá. Hombre, no pudimos porque no tenemos la capacidad y los equipos como para hacer eso. Entonces se oía horrible, ¿no? Se oía muy mal la alabanza. Entonces por eso dejamos de hacerlo. En algún momento tendremos la capacidad de tener aquí nuestra consola, nuestros micrófonos, así como para poder hacerlo.
¿no? Nuestro equipo y podremos hacerlo. Pero tenemos la esperanza y la seguridad de que todos y cada uno de los hermanos también lo hacen en casa. Cantan al Señor, alaban al Señor. Al menos yo cuando estoy de viaje, que me toca viajar y que me toca dar el estudio a la distancia, pues yo soy de los que en mi cuarto de hotel donde estoy ahí en el trabajo, yo sí pongo mis alabanzas y me pongo a alabar antes de empezar. Porque creo yo que el Señor es digno de ello. Y no porque yo esté trabajando, voy a dejar de hacerlo. Entonces, vivir una vida que honre y dé gloria a Dios. Fíjate, vivir en santidad es lo opuesto a vivir en un estado de corrupción. En un estado de corrupción, y no solo de corrupción, sino de decadencia. ¿Por qué? ¿Qué significaría o qué representaría vivir en santidad? ¿Cómo? Honra para Adonai, ¿no? Honra para el Señor, vale, sí, pero vamos a intentar hacerlo, aterrizarlo al día a día. Porque yo sé, la santidad honra a Adonai, porque Él dice, sean santos como yo soy santo. Pero vivir en santidad, ¿qué representa para un creyente? ¿Cómo se vería para un creyente? Renunciar a lo que es tu carne. Renunciar a tus deseos, estos que te llevaban a perderte. Yo creo que es lo mismo, renunciar a la naturaleza. A la naturaleza esta que es caída, ¿no? Por eso es que precisamente, o sea, debemos de estar en oración, ¿no? Con el Señor. Claro, buscar siempre estar en comunión con el Señor para no estar en un estado de corrupción y decadencia. ¿Por qué digo que la santidad es perimetralmente opuesto a delitos y pecados? Porque el que vive en santidad representa y significa que ha sido distinguido por el Señor. Punto número 1. Ha sido apartado de Él y por Él y para Él. Y cuando tú vives en esta realidad, entonces dejas de hacer lo que en tu pasado hacías, porque ya has sido transformado y has sido cambiado. Tú ya no eres el mismo de antes. El estado de corrupción deja de ser al momento en que tú empiezas a vivir una vida que honre a Dios. ¿Cómo haces una vida que honre a Dios? Orando muchas veces. Orando y... Sí, orando sí. Llorar, ¿no? Claro. Pero por eso el Señor nos deja su palabra. Ajá. ¿No? El Señor bien claro dice, los que me aman me honran. Entonces, ¿cómo le honras al Señor? Si tú eras antes, siempre lo estamos repitiendo, ¿no? Si eras mentiroso, o si éramos mentirosos, o si nos gustaba irnos, pensamos que esa vida donde andábamos era correcta, o de la manera que andábamos, ¿no? Por ahí. Entonces el Señor te pone en su palabra que eso no es correcto. No es que te lo digan los demás, sino el Señor te habla en tu palabra, yo te amo y te quiero librar de esto, y por ahí no tienes que andar. Entonces, claro, te habla. Ahora está en nosotros. Tenemos el Ruach HaKadosh para que el Señor pueda dirigirnos. Porque el Señor ¡hombre! habla, porque muchas veces los pies nos puede llevar, pero luego nuestra mente, ¿no? El Señor te está ahí, yo estoy en lo correcto ahora mismo donde estoy, en el lugar que estoy. ¿Honra a Dios? Donde estoy, honra al Señor. Entonces allí es donde... Ahora, si eso no hace nada en nuestra vida, entonces quiere decir que no hay santidad en nuestra vida. Nada nos redarguye, nada nos hace... Porque yo les voy a decir algo. Miren, yo voy a un chiquero de cerditos, ¿no? Y entonces distingo a uno de ellos de los demás. Y digo, ¿cómo huelen? ¡Fua! Dios, ¿no? Porque normalmente huelen mal. Yo lo saco, lo distingo, lo baño, lo limpio. Es más, como se lo voy a dar a mi sobrina, la moda del marranito ese con su moñito aquí rosa, ¿no? Yo jamás haría eso, pero bueno, así lo hace, ¿no? Y lo baño y lo perfumo y le pongo aquí una florecita, un moñito y suelto al marranito. ¿Qué hace el marranito? El marranito lo primero que va a hacer es regresar al chiquero, ponerse otra vez en su estado normal y común. Ahora, el marranito no tiene Ruach HaKodesh. El marranito ni siquiera tiene algo que el Señor le da al hombre que se llama conciencia. Que el libro de Romanos dice que se vuelve como si fuera un Elohim o como si fuera Dios mismo para quien no tiene Dios. Porque esta conciencia le justifica o le reprende. ¿Vale?
Eso es para quien no tiene y no conoce a Elohim, no tiene disculpa de haber hecho el mal, porque el Señor proveyó a todo ser humano de conciencia. Entonces, ese marranito no tiene conciencia, sino que sale corriendo y directo otra vez a revolcarse. Si ese marranito tuviera conciencia y entendiera que quien lo separó de ahí fue porque lo está santificando, volvería al chiquero. Ahora, nosotros, no es que nos comparemos con marranitos, pero muchas veces fuimos como marranitos en nuestra vida. Una y otra vez íbamos y nos revolcábamos en la porquería de nuestra existencia y de nuestra vida anterior. Primero tendrás que conectarte a una red. Ya, primero, sí, a ver, primero. Es que está participando también la tablet de mi madre. Entonces, no pasa nada, madre. Hablan ahora los dispositivos solos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, distinguidos ya por el Señor, vamos a ir en pos del pecado, de las transgresiones, de la corrupción y la decadencia. Una vez que el Señor nos ha compartido de su Torá, que hemos degustado de lo que es vivir una vida en santidad, una vida que le da gloria a Él, vamos a ir en pos de ello, inclusive coquetear con el pecado. No, el deber ser es que no. Se luchan con cosas, se está de continuo trabajando en ello, pero lo que debemos entender que nos distingue es que no decidimos ir naturalmente al chiquero. ¿Me entiendes? Sino que hemos decidido que esta distinción que el Señor ha hecho con nosotros, la honraremos. La honraremos a través de ¿qué? De obedecer su palabra. Ahora, ese marranito no fue librado por alguien que murió en el madero. Ahora imagina nosotros que sí fuimos librados de nuestra naturaleza y de la corrupción en la que vivíamos por Yehoshua mismo, por Elohim mismo que se disminuyó y murió en un madero. ¿Cuánto más no deberíamos pensar dos veces volver a embarrarnos de la maldad, de la corrupción y la decadencia? Es importante que entendamos esto porque en la historia que vamos a ver ahorita, o que vamos a continuar, existe esto. Existe quien decide distinguirse, existe quien decide obedecer y seguir conforme a la voluntad, pero también existe quien decide regresar y volver al chiquero. Perdón, pero así es. Abraham, el hebreo, ¿se acuerdan qué significa hebreo? Dijimos que era hebreo, que el que se había cambiado al lado opuesto. No era que fuera de este lado de la acera y se cambió al lado opuesto de la acera, no, sino que se fue a todo lo opuesto de lo que él era antes. Que eso es a lo que estamos llamados nosotros, a ir al opuesto que nuestra carne tenía. Ay, pero de verdad, Víctor, ¿será tan mala la carne? O sea, ¿de verdad debo ir tan opuestamente a todo lo que yo era antes? Basta con empezar a escudriñar lo que éramos en el pasado, para darte cuenta que no había nada de lo bueno ahí. Y que si hoy hay algo bueno en tu vida es porque el Señor te ha distinguido, te ha llamado y te ha quitado de donde estabas. ¿No? Entonces, al día de hoy, nosotros fuimos distinguidos y no debemos volver. Eso significará que entonces nosotros también tenemos algo de hebreos, ¿no? No como la raza hebrea, ni como... No, espiritualmente hablando, lo que representaría esto sería que nosotros también nos apartamos y cambiamos al lado opuesto de lo que el mundo ofrece, ¿no? Él, Abraham, se apartó del pecado, dejando atrás su tierra y a su parentela, caminó buscando la voluntad y la honra de quien lo había llamado. Él obedeció. Se equivocó, sí, también se equivoca. Era un ser humano como todos, pero rectifica, ¿no? Abraham, el que se santificó al obedecer a Adonai, tendrá el favor del Eterno en esto que vamos a ver, en esta empresa que está a punto de empezar él, y vas a ver cómo quien está con el Señor tiene su resguardo y tiene su favor. Vamos al verso 14 de Bereshit 14.
como contexto vamos a empezar con el que empezamos, con el donde nos quedamos la semana pasada. El Bereshit, Génesis 14, y va a ser en el verso 14. En la letra 14, en el minuto 14, ya es demasiado eso ya. ¿No? Bueno, sí son las 14 horas, mira. Es una capicúa, decían por ahí, ¿no? Bueno, entonces, sí son las 14, ¿no? Entonces, cuando Abraham se enteró de que había tomado cautivo a su sobrino, o que habían tomado cautivo a su sobrino, ¿se acuerdan quiénes? Los reyes, ¿no? La coalición de reyes que estaba comandada por ¿quién? Kedorlaomer, ¿no? El rey este. Ok, esta coalición de reyes que habían decidido ir a que les pagaran el tributo que les habían dejado de pagar todos estos pueblos que habían decidido rebelarse en contra de ellos, ¿no? Entre esos pueblos estaba Sodoma y Gomorra, en donde casualmente estaba ahí Lot. Entonces, cuando se enteró que habían tomado cautivo a su sobrino en medio de esa guerra y batalla, ¿no? Reunió a sus siervos nacidos en su familia, que eran 318, y emprendió una persecución hasta Dan, que es en el lugar donde estaban y donde sabía que se habían asentado estos reyes, ¿no? Estaban ahí acampando después de haberse llevado a todos y después de haber ganado esta campaña de batalla. Y yo les pongo aquí que esta es una de las pruebas, creo yo, más contundentes de que Abraham en verdad amaba a Lot como si fuera su hijo. Lejos de, en algunas versiones he visto que, o en algunos comentarios dicen que como un hermano. Pero lejos, porque era el hijo de su hermano, ¿no? Pero lejos de ser solamente como un hermano, como un sobrino, yo creo que lo miraba como a un hijo, porque hace cosas que un padre haría por sus hijos, ¿no? Le dice, ya que cuando él decide ir a rescatarlo, sabe que no está yendo a arrebatarlo a un rey con un pequeño ejército. Son 5 ejércitos. Es una coalición de reyes que están y que vienen enrachados en victoria, ¿no? Está yendo en contra de un ejército poderoso. Y él lleva 300, ¿cuántos? 18 hombres nada más, ¿no? Abraham hace esto. ¿Por qué creen ustedes que hace esto? Emocionalmente dice, no, hay que ir por mi sobrino, que es casi mi hijo. ¡Vamos! Agarren sus chivas los que puedan, un tenedor, una cuchara, un cuchillo, ¡vamos! ¿Ustedes creen que hace eso? ¿En qué está puesta la confianza de Abraham? En el Señor. Él sabe que tiene el respaldo de Adonai, ¿no? Abraham confía en el respaldo de Elohim. Abraham sabe que no tiene oportunidad alguna para vencer esa batalla, ¿eh? Si no es ¿por qué? Porque Elohim lo respalda. ¿Quién va a poder ganar? No sé, esto me recuerda tanto a estas batallas de los jueces, ¿se acuerdan? Estas batallas inclusive del pueblo de Israel, cuando salían a pelear en contra de los enemigos, y milagrosamente, porque así era, el Señor terminaba con ellos. O es más, llegaban los del ejército israelita, así ya se mataron todos, hombre, ya no hay uno solo vivo. ¿Qué pasó? Porque entraba la confusión entre ellos, empezaban a ponerse locos y pum, terminaban matándose, ¿se acuerdan? Con Gedeón, cuando empieza a tirar las vasijas estas con, ¿no? Y el ejército dice, hombre, esto está cayendo del cielo fuego. Se vuelven locos y empiezan a pelear y terminan con 300 hombres también. Un pequeño y reducido número de hombres. La causa de que Abraham vaya es, primero que nada, el respaldo del Señor. ¿Pero por qué respalda el Señor a Abraham? ¿Solo porque es su escogido? ¿Su elegido? ¿Y todo lo que haga Abraham lo va a respaldar el Señor? Pues no. Porque es una causa noble. Porque está yendo por uno de los suyos. ¿Me entiendes? Él está respaldando
lo que el Señor está ordenando en su propia palabra, ¿no? Y porque Él está haciendo y teniendo esta causa noble, es que el Señor le respalda. Muchas veces nosotros, les pongo yo aquí, ¿no? No sabemos si Elohim respaldará nuestras causas. Shabbat Shalom, brother. Nuestras acciones. Y a veces a mí me ha pasado, ¿será que esto que voy a emprender le agrada al Señor? ¿Tengo el respaldo del Señor? ¿Tengo la cobertura del Señor? Pero para saber si esto es así, es muy sencillo. Es muy sencillo saber si lo que estamos haciendo o estamos por hacer está en concordancia con lo que Elohim quiere. Y sobre todo no eso, sino si seremos respaldados o no por el Señor. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos sí o sí es: ¿lo que estoy por hacer o estoy haciendo va en concordancia, apoya, inclusive es ratificado o rectificado por la Torá que el Señor me ha enseñado? ¿O de repente se dispara en algún sentido y como que no cuadra con los mandamientos? No del todo, pero no cuadra, ¿no? ¿Responde a lo que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach enseñó? Bueno, no del todo. Lo que pasa es que son otros tiempos. Es que no sé cómo aplicarlo. Es sencillo. Ve y mira si lo que tú estás a punto de hacer cuadra con lo que el Señor te ha enseñado. Está alineado a la voluntad de Dios. Abraham quería preservar la vida de su sobrino, ¿no? Alguien que honraba también a Adonai, en teoría. Y él debía hacer lo que era necesario hacer, pero porque era una causa noble, él no tenía duda alguna de que debía ir. Lo que nosotros debemos preguntarnos al día de hoy es: lo que estoy haciendo, ¿qué pensaría Yehoshua? ¿Esto que voy a hacer, podría ir yo con Yehoshua de la mano a hacerlo? ¿Podría yo estar al lado mío, Yehoshua, mirando lo que miro, viendo lo que veo, inclusive para ir al cine? Es increíble, ¿eh? Pero de repente, si a la película tienes que hacerle 3 o 4 veces así, mejor retírate, porque no estás en el lugar adecuado. Ay, pero qué santurrón. Ya como que te estás yendo demasiado extremo, ¿no? No, tú sabes lo que va a significar eso. Esos son pequeños shots que entran así. ¿Y tú crees que no pasó nada? Pero ese shot explota después, dentro. Y entonces ahí es donde empieza la fiesta en tu cabeza. Y donde empieza la maquinita a producir más de ese shot que acaba de entrar. Entonces, cuando estemos haciendo lo que estemos haciendo, tenemos que mirar si está respaldado o no por Adonai, para recibir el resultado de quien actúa respaldado por el Señor. Y no vivas el resultado de quien hace las cosas en su voluntad ignorando a Dios. Ya sabes cuál es el resultado, ¿no? El 15 dice: por la noche él y sus servidores se desplegaron contra ellos y los derrotaron. Y los persiguieron, no solamente los derrotaron, sino que hasta los persiguieron hasta Obá, que queda al norte de Damesek, perdón, es que tiene acento, por eso me trabé, porque tiene acento y hay que pronunciarlo. Al norte de Damesek, ¿ok? Porque normalmente puede decir Damasek, pero es Damesek. ¿Cómo es que Abraham vence a estos reyes implacables con un solo puñado de hombres? Vamos al Salmo 91. Esto nos va a dar luz. Salmo 91. Y vamos a leerlo completito, porque está cortito y no tiene desperdicio, como dicen aquí. Nada tiene, la palabra tiene desperdicio. Dice: el que habita al abrigo del león
y mora a la sombra del Shaddai. En otras versiones dice, el que habita al abrigo del Altísimo y mora en la sombra del poderoso, del omnipotente, del Shaddai. Dígale a Hashem, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Y con sus plumas te cubrirá bajo sus alas. Con tus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. No tienes que temer del peligro nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de la epidemia que cuando en las tinieblas, estoy leyendo muy mal, ni de la epidemia que cunda en las tinieblas, ni de mortandad que devaste al mediodía. Podrán caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Con tus propios ojos los verás, presenciarás la recompensa de los malvados. Por cuanto tú has dicho, tú Hashem, eres mi refugio, y en Elión has buscado tu protección. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada, porque a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. Piensa en Abraham, piensa en esta campaña de guerra que está empezando Abraham, y piensa que estas cosas son las que están cimentadas en el corazón de Abraham para ir a hacer lo que está haciendo, pero no solo en el corazón de Abraham. Porque te voy a decir una cosa, Mamre y sus hermanos estaban también con ellos, porque dice que se habían aliado. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero ellos estaban creyendo en lo que Abraham había dicho, porque te voy a decir algo. Si yo llego y te digo ahorita, muchachos, prepárense todos los varones, porque vamos a ir 300 a combatir a el ejército de algún país, no digamos ningún país para no meter controversias, ¿no? Algún país. ¿Tú qué vas a decir? Ajá. ¿Y tu nieve de qué? ¿No? ¿De qué la quieres? ¿Limón, de fresa? O sea, estás loco. Pero si yo te digo que nos respalda es el Señor. El Señor ya me dijo que tenemos que ir a esa batalla. El Señor está con nosotros. Vamos, varones. Y los que estamos aquí en Emuná decimos, vamos. Y salimos y nos encontramos a un brother que es muy brother nuestro, pero que igual y no comparte el Emuná al 100%. Y le digo, ven, porque vamos a ir a vencer el ejército de una nación. ¿Qué crees que me va a decir? Que estás loco. Pero ¿cómo sería lo que han visto, escuchado y aprendido de Abraham en ese pequeño tiempo en el que lleva viviendo ahí, en donde están viviendo, que ellos deciden ir y ponerse de acuerdo a luchar con 300 hombres en contra de 5 ejércitos, o de 4 ejércitos, perdón? Si te das cuenta lo que hace que tu vida predique, tu vida muestre, lo que tú hagas y digas, que otros conozcan del Señor y tengan la misma emuná. Yo creo que esta gente no volvió a ser la misma. Cuando vio que el Señor les dio la victoria como se les había dado, no volvieron a ser los mismos. De hecho, eran muy unidos con Abraham, ¿no? Entonces dice así, porque a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. Te llevará en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Pisarás sobre el león y la víbora. Pisotearás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto has puesto en mí su cariño, dice, no sé cómo dice sus versiones. Por cuanto has puesto en mí su cariño, yo lo libraré, porque ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clame a mí, le responderé. ¿Sí? Con él estaré yo en la angustia. Yo lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida
y le mostraré mi salvación. Esto tiene unas connotaciones mucho más profundas que solo pensar en la vida de Abraham. Pero lo leemos porque es claro y evidente que Abraham entendía todo esto de parte de Elohim, de parte del Señor. Entendía claramente que quien lo respaldaba y que quien lo cuidaba era el creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora les pregunto yo, ¿puedes estar seguro que cuando tú estás caminando en la voluntad de Adonai, cómo será la respuesta? ¿Cómo será el resultado? Si estás haciéndolo conforme a su voluntad, el Señor va a respaldarte. Y vas a ver cosas, milagros que jamás imaginaste, ¿no? Esa es la realidad de la vida de quien en verdad ha creído, de quien en verdad está poniendo su vida en la voluntad del Señor. Y eso no significa que todo va a ser victoria tras victoria tras victoria y vivimos en el país de Barney, ¿no? Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz y no. Porque el Señor va a permitir que pasen cosas, ¿sabes? El Señor va a permitir que tú tengas experiencias que vayan limándote. Para que puedas crecer. Para que puedas crecer, pero para que te puedas deshacer de toda la basura que hay dentro. Entonces el Señor va a permitir cosas así, pero con un solo propósito, no el de destruirte. Pero sí que vas a vivir de victoria en victoria. ¿Y sabes cómo te das cuenta que vives de victoria en victoria? Porque la eternidad la vivirás con el Señor. Igual el Señor permite que tu vida sea aquí toda una experiencia de cosas que no son tan agradables. Porque estabas tan contaminado y habías metido tu vida tanto en el pecado que necesitas mucho para mantenerte en santidad. Pero eso no significa ni representa nada junto a la eternidad con Él. Y cuando estemos con Él en la eternidad, podamos entender y decir, qué corto fue ese tiempo y qué poco fue ese tiempo. Pero el Señor lo usó para que yo pudiera estar un día hoy aquí, en su presencia, eternamente. Ahí hay que saber diferenciar las pruebas que son en Él. Sí, por eso yo nunca mencioné pruebas, tú dices experiencias, ¿no? Experiencias. Claro. También, porque Pablo pasó las experiencias según la Biblia. Claro. La palabra de Dios. Claro. De vino lo que vino. Hombre. Pero también hay que diferenciar, y es bien cierto lo que dice Jersey, porque a veces nosotros andamos haciendo tonterías que tienen resultados terribles y que creemos que son consecuencia o que son experiencias que el Señor nos está dando, y en realidad es una consecuencia inequívoca de las barbaridades que andamos haciendo, ¿no? Eso ya cada uno sabe. Claro. Que lo declares por fuera, decir, es que Señor me puso una prueba, tú mismo sabes que no es una prueba. Por algo que, y es muy sencillo y es cierto, lo que Elisheva dice, porque el Señor nos dio algo que hablábamos al principio y se llama conciencia. Y según lo que dice el propio Shaul, esta conciencia te justifica o te reprende. Y entonces sabemos claramente cuando la experiencia que estamos viviendo vino como una experiencia fortuita que no nosotros provocamos o como algo que es consecuencia de las maldades de nuestro corazón. Ahora, te voy a decir algo. Muchas de estas experiencias que nosotros viviremos son consecuencias de lo que nosotros hicimos cuando andábamos en el mundial, cuando andábamos en el mundo. Es que el Señor debió haberme las quitado también, porque si ya me transformó, pues me las quita. No va a suceder así siempre. No va a suceder así siempre, porque el Señor, acuérdate, lo va a usar todo para que su nombre sea glorificado. Y si con ello tú vas a dejar de ser lo que eras, o vas a tener que aprender sobre la experiencia que viviste en el pasado, el Señor lo va a permitir. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Salmo 19, verso 7, y vamos a leer hasta el 11. La Torá de Hashem es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Hashem son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Hashem son justos y alegran el corazón. La Torá de Hashem
es clara e ilumina los ojos. El respeto de Hashem es puro y dura para siempre. Los juicios de Hashem son verdaderos de él, todos justos. Son del todo justos, dice. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas de un panal. Tu servidor les hace caso, dice, en obedecerlos hay gran recompensa. Entonces, fíjate nada más, cuando nosotros vamos viviendo conforme a estos preceptos, conforme a esto que les he enseñado, podemos garantizar tener la respuesta de lo que deseamos. Es que, ¿sabes qué? Yo ya no la veo llegar. Ya es una tras otra. O sea, hombre, vive conforme a esto y verás cómo el Señor transformará todas las cosas que estés viviendo. Ahora, el Señor es poderoso en sacarte y salvarte. Claro que lo es y siempre lo hace. A veces esperas hasta el último momento cuando ya estás, ya que vas a caer. Pero el Señor te levanta y no deja que sus santos, ¿no?, vean maldad. Que sus santos vean corrupción. El 16 de nuestro texto base de la vida de Abraham y de Lot, vemos y dice, en Bereshit 14:16 dice, recuperó todas las posesiones después de haberlos vencido, ¿se acuerdan? También recuperó a su pariente Lot y todas sus posesiones y a las mujeres y al resto de la gente. O sea que no solamente fue y libró a ellos, sino que los trajo a todos de vuelta. Les dio libertad a todos. Y les pongo yo aquí, es importante que no nos confundamos en este tema. El respaldo de Elohim en la vida de una persona es el resultado de una vida cercana y llena de la voluntad de Elohim. Es ridículo pensar, y yo sé que para los que estamos aquí vivimos ya vidas que dan gloria y honra al Señor o que luchamos para ello, no vemos esto lejano, pero ojo, no todo el mundo lo ve así. Les pongo yo que es ridículo pensar que aquel que tiene una vida disoluta, lejana al Creador, va a gozar de su favor. Y esta es una fantasía que mucha gente allá afuera vive. Cuando tienes una emuná permisiva, cuando tienes una fe que te permite y que te dice que puedes hacer o que no puedes, o que no es necesario hacer, pero que el Señor siempre estará contigo. Y esa es la trampa, les pongo yo aquí, del enemigo, enseñada el día de hoy en miles de iglesias y congregaciones. No importa si tú observas el Shabbat o no. No importa si tú guardas o no lo que el Señor dice que guardes. Tú nada más ya dijiste que en el nombre del Señor, amén, y con eso es suficiente. Ora mucho, ora mucho, ora mucho. Pero no es así. Porque comúnmente las personas que viven de esta manera viven corrompiéndose y en corrupción. Yo estuve ahí. Se nos dice alguien que estuvo ahí y que por experiencia lo sabe. El hecho de hacer vigilias, asistir a cultos de milagros, orar con la certeza de que Dios responderá, no es garantía. Llamados de prosperidad basados en el reclamo de promesas, es que se ve por todos lados. Eso no es algo, es algo ajeno a nosotros porque no lo tenemos. Pero, ¿sabes? Hay iglesias que es el día a día. Todos los días sucede, ¿no? El reclamo de las promesas hechas porque Elohim ya lo dijo y lo tiene que cumplir. Es algo que sucede muchas veces allá afuera. Pero ¿en serio hay iglesias donde se hace eso? Te sorprendería saber cuántas. Muchísimas. Olvidando que para recibir el respeto de Hashem, escucha esto, no solo su favor, el respeto de Hashem, porque hace rato en el Salmo decía, el respeto de Hashem es para siempre. Él honra a los que le honran, ¿no? Él respeta a los que le respetan. Y cuando tú dices que ese hombre muestra su respeto a alguien,
se muestra una persona íntegra, inclusive que da, que provee, ¿no? Es una muestra de respeto. Olvidando que para recibir el respaldo de Hashem y su respeto, el primer paso se llama santidad y obediencia. De estar apartado del pecado, haberte vuelto opuesto a la vida que ofrece el mundo y caminar en rectitud. No hay otra manera, les pongo yo aquí, para poder tener el respaldo del Creador. Acuérdense que sí, todos conocemos al Señor, pero ¿quién de nosotros es conocido del Señor? Ahí está la diferencia. A eso se refiere el respeto de Hashem por su pueblo. Ser conocidos de Él porque le honramos a Él. Si no es alineados a su voluntad, no lo vamos a lograr. Hechos 19. Y aquí vamos a ver un ejemplo de unos que decían y querían, pero que no estaban y creían que podían hacer un montón de cosas solo por pronunciar el nombre del Señor. Hechos 19, 13. Hechos 19, 13 al 16 dice. En algunas versiones dice algunos judíos exorcistas, pero puse esta versión porque es menos como extrema. Dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Yehoshua HaMashiach. Dice que intentaban porque no andaban con ellos. O sea, no andaban con los apóstoles, no andaban con los creyentes. De hecho, ahorita vas a ver quiénes eran. El nombre de Yehoshua, a quien, y ellos decían, en el nombre de Yehoshua, a quien Shaul Pablus predica, les ordeno que salgan. Fíjate lo que hacían estos muchachos. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. O sea, ellos no honraban a Yehoshua, ellos no conocían a Yehoshua, no porque no quisieran, porque podían haberse acercado a los apóstoles. Pero tú sabes lo que significa haberse acercado a los apóstoles siendo hijo de uno de los jefes principales de los sacerdotes judíos. O que el papá se convertía, o que los iban a sacar de la familia. Entonces a ellos les pareció que igual y podían andar predicando en el nombre del que habla Shaul, Pablus. Y fíjate lo que les sucede. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Yehoshua y sé quién es Pablus, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Tenían el respaldo de Adonai? ¿Por qué no tenían el respaldo de Adonai? Porque no honraban a Adonai. La única forma en que nosotros podemos honrar al día de hoy a Yehoshua, a Adonai, realmente no es solo obedeciendo su palabra y su Torah, sino siguiendo a Yehoshua, reconociéndolo como el propio Dios. Ellos no hacían eso. Y fíjate lo que sucede. Y abalanzándoseles sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. O sea, les puso una friega a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. O sea, no quiero ni pensar lo que se convirtió esa fiesta. Fíjate, ¿cuántos dice que eran 7 hijos que andaban de exorcistas? Ahí haciendo sus oraciones, muy seguramente con las filacterias y con todo el asunto, pero lo hacían en el nombre de Yehoshua, el que predica Pablo. ¿Había algo de malo en ello? Pues lo que había de malo es que ellos no seguían. Ellos creían que estaban siguiendo. Y siempre me acuerdo de este pasaje cuando recuerdo yo en el pasado, cuando estuve en alguna de las iglesias en las que el pasado estuve, de las cuales muchas de ellas no me siento orgulloso, la verdad, porque sí fueron barbaries, ¿no? Y se hacían esas cosas. Es imposible pretender tener el respaldo de Elohim sin hacer y vivir en la voluntad de Hashem.
sin reconocer a Yehoshua. Porque eso es lo más importante de esto. El nombre de Yehoshua es glorificado y honrado. Si no es así, entonces no importa cuánta Torah guardes. No importa cuán bien te portes. Cuando el 17 dice, de nuestro texto base, cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que acompañaban al rey, el rey de Sodoma salió a recibirlos en el valle de Seba, o de Sabé, que es el valle del rey. Y el Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, le ofreció pan y vino. En este momento es cuando el Melquisedec, el sacerdote que cuida y resguarda la obediencia a Adonai, del cual ya hablamos antes, ¿se acuerdan? El rey de justicia respalda a Abraham en su incursión en contra de estos reyes, trayendo pan y vino, una ofrenda de paz, literalmente, que representa, esta ofrenda de paz representaría que Abraham, con lo que hizo, está en paz con Adonai y que Adonai está en paz con él, haciendo lo que acaba de hacer. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Elohim Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Es evidente el respaldo de Abraham, de Elohim con Abraham, ¿no? Lo llama Abraham de Elohim Altísimo. Este es el galardón que todo creyente debería buscar tener. Que dijeran, ¿no? Zuli del Mashiach, nuestro Señor Yehoshua el Altísimo. ¡Wow! Hombre, mejor título que ese no hay, ¿no? Bendito sea el Dios Altísimo, el Elohim Altísimo, dice el 20, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Cuando Abraham da este diezmo, ¿por qué lo da? ¿Cómo es que Abraham sabe que tiene que dar un diezmo? Inclusive la cantidad, ¿no? Porque Abraham podría haber dicho, y Abraham le dio la mitad de todo. ¿Por qué va y le da el diezmo? ¿Cuál es la razón por la que le da el diezmo? Fíjate que el que Abraham dé el diezmo hace evidencia de lo que ya hemos dicho antes. Abraham conoce las instrucciones de la Torah, de Elohim, que se le han ido dando verbalmente o sea, de boca en boca. Pero él conoce lo que se tiene que hacer, cómo es que se tiene que dar una ofrenda, cómo es que se tiene que levantar un altar. Él está actuando conforme a las instrucciones. Y es muy seguramente que el propio Hashem es quien se las haya enseñado. Porque si no, ¿quién más podría haberle enseñado? Taré ya se había separado desde hace mucho tiempo de su emuná, de la fe correcta. Ya andaba él de ¿cómo se llama? De idólatra. Es este Melquisedec quien le ha enseñado, y por esta razón es que le entrega el diezmo al sacerdote del Elohim Altísimo. ¿Se acuerdan cuál es el principio en la ley levítica de los diezmos? ¿Cuál es el principio de los diezmos en la ley levítica? Sí, pero también ¿para qué servía todas estas ofrendas que tú dabas? Para manutención y vida de los sacerdotes. Claro, el sacerdote se quedaba con la parte proporcional que le correspondía, porque ellos no tenían parte, ellos no tenían tierras. De hecho, ellos no habían recibido de ningún botín nada. Ellos recibían de lo que todo el pueblo tenía, la parte proporcional. Y esta es la razón por la que Abraham, sabiendo esto... ¿Cómo? Hombre, sí que trabajaban, pero trabajaban para el templo. Claro, para el Señor, claro. Hombre, había unos que se encargaban de ver todas las partes de las afecciones de las gentes que iban, ¿no? Que si habían enfermado de lepra, que si esto, que si lo otro. Otros estaban en el servicio del propio tabernáculo. ¿No? Cargaban las cosas cuando... Acuérdense que se movía.
en aquellos días. Pero ahora, en este momento, no existe todavía la ley levítica. Pero esto es sombra y figura de lo que el Señor le va a dar. Y tú te das cuenta cómo el Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La idea y la estructura de lo que el Señor dio como instrucciones no cambió. Siguió bajo la misma línea. Por esas razones por las que nosotros no podemos desestimar las instrucciones del Señor nunca, porque fueron válidas en el pasado antes de que se dieran se escribieran en tablas de piedra, ¿no? Y son válidas ahora, después de que ya no están esas tablas rotas. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia, es el mismo. El 21 dice de nuestro texto base: luego el rey de Sodoma, o de Sedom, le dijo a Abraham: dame a las personas y toma las posesiones para ti. Pero Abraham le dijo al rey de Sedom: le juro a Hashem, el Elohim Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré siquiera el cordón de una sandalia de lo que te pertenece, para que no digas que tú fuiste quien me enriqueció. O sea, ¿cómo podemos mirar esto? O sea, cuando tú has leído esto en el pasado y ahora que lo estamos leyendo, ¿qué hay de la actitud de Abraham con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Abraham ahí? O sea, pero qué soberbio, ¿no? Podría pensar la gente, ¿no? ¿Por qué no quiere nada? Si él fue y él ya trabajó, ¿eh? Él ya fue y venció, él ya fue y liberó, él ya fue y derrotó a los reyes. ¿Por qué no quiere nada? Y fíjate lo que le dice, ¿eh? No dirás que tú fuiste quien me enriqueció. Suena súper orgullosote eso, ¿no? Pero tiene razón Pili con lo que está diciendo. Su único proveedor él lo conoce. Sí, y aparte creo, bueno, no sé, como él es de Sodoma, había en ese tiempo pues de esos dioses paganos. Entonces, ¿cómo él iba a aceptar esa ofrenda? Eso. De dioses ajenos. Así es, Chulita le está dando también a un clavo muy importante, muy, muy importante. Abraham entiende de la contaminación de lo pagano, les pongo yo aquí, de lo que no es Tahor, de lo que no está alineado, de lo que no es Kadosh, de lo que no es santo, para que me entiendas, ¿no? Del fruto del mundo y de sus debilidades, ¿no? Y decide no asociarse con nada que el mundo le pueda contaminar, e incluso pueda quedar en deuda con algo o alguien que no honra ni da gloria a Adonai. ¿Claro? Lo mismo sucede cuando muere Sara. ¿Perdón? No hacerlo por interés, no lo hizo por interés. No va por ahí, va por no contaminarse, porque el interés no tendría por qué ser. Él tenía derecho. Pero le estabas diciendo tú algo, que cuando lo que. Cuando murió Sara, cuando fue y se aproximó a la zona. Ajá, claro. Y les dijo, ¿no? Oigan, quiero que me vendan el terreno. ¿Y qué les dijeron los de ahí? No sé yo. Ya sabían quién era Abraham, ¿eh? Ya sabían de esto. Tómalo lo que tú quieras. Es tuyo. Y él dijo, nada. Naranjas, como decía mi hermana. Nada. Yo les compro el terreno. No, pero señor, por favor, si usted es uno de los más reconocidos, más digno, lo que tú quieras y la cantidad que quieras, nada. Quiero la encina y eso es lo que yo quiero como ¿cómo se llama? Como terreno. Y justo, y pagó. ¿No? Y pagó. Pero fíjate cómo él en este caso, con las cuestiones de lo pagano, no quiere ni que se acerque, vaya. Vaya lección más grande para el propio Lot, que ha decidido vivir e invertir su riqueza en donde hay corrupción y pecado. Él no quiere ni siquiera nada que tenga que ver con esto. No te enroles ni recibas del mundo, pues éste buscará ponerte en deuda con él. Va a buscarte ponerte de rodillas frente de él. Y con intereses, como dice David. Te va a cobrar y con intereses. Te va a querer poner en deuda con él, por pequeño que sea el trato. No te asocies con quien participa del mundo.
ni de las cosas del mundo, y no está dispuesto a buscar a Hashem y a honrar a Yehoshua. No. No. Nosotros como creyentes, no. Es rotundo. Oye, es que eso es muy radical. Es que eso es así. No. Porque toda raíz de contaminación va a echar. Hace unos días mi mujer me dice, oye, ahí las macetas que tenemos en el patio, dice, oye, ¿qué es esto? Porque mira, está creciendo y va con velocidad, ¿no? Le dije, ay, amor, ¿ya sabes qué es? Es una calabaza, le dije. Ah, sí, es que sembré una semillita. Le dije, ¿qué calabaza sembraste? Me dice, de las grandes. Le dije, ay, mi amor, o sea, ¿sabes cómo hacer este patio? Esto se expande así, pero mira, echa unas cosas. Si los calabacines pequeños se expanden por doquier, estas grandes van a buscar quedarse con el patio entero para que puedas tener una calabaza. Pues así es como hacen los tratos con el mundo. Semillita, ¿qué hay? Es una semillita. La metí ahí en la tierrita nada más. No, no, parece que no. Parece que no. Vas a ver lo que va a suceder cuando esa semilla germine. Y así sucede en el mundo. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Esto no significa solo no casarse. Esto significa asociarse, relacionarse, buscar tener una fraternidad con el no creyente. No lo hagas. Porque, ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? Lamentablemente, el no creyente rompe la Torá siempre, no porque no quiera, sino porque ni siquiera la conoce. Y es más, si ya la conoció y no quiere seguirla, pues porque así es su vida. Porque no quieren ni pueden, dice Romanos, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Primera de Corintios 10:21. Primera de Corintios 10:21. Y no di primera de Corintios antes que segunda de Corintios por una simple razón. Primera de Corintios nos da lo que haría el match con lo que acabamos de leer. No puede beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No se puede beber de la copa de Yehoshua y de la copa del mundo. Así como no pueden comer en la mesa del Señor y también en la mesa de los vales, de los demonios, del mal. No puede haber en tu reproductor música que glorifique al Señor y reggaetón. No, eso ya es cosa mía, ¿no? Ya saben que yo el reggaetón no lo soporto. Pero sabes, no puede, porque entonces estarías jugando una ¿qué? Un doble ánimo, ¿no? Sí, yo me asocio un poco, ni modo, pues es que... Ahora, yo no con esto te estoy diciendo sal y renuncia de tu trabajo porque tu trabajo es del mundo. Pues no te asocies con las cosas que pueden comprometerte. Tu trabajo es del mundo, yo lo sé, secular, vivimos en un país que no es teocrático, lamentablemente, ¿no? No es un país que esté gobernado por quien honra y glorifica a Adonai todo el tiempo, no. Pero dentro de tu trabajo sí hay quien va en contra del Señor y tiene prácticas muy chuecas. Se ven. ¿No? No lo hagas. No te asocies. Me acuerdo que tenía un amigo, cuando estábamos en el banco, que siempre veías que agarraba y se llevaba las plumas, las hojas, el papel, todo, y me decía, tráetelo. ¿Qué? Si ahí hay un buen... Yo me lo llevo y mañana ya hay otros. Llévatelos. Oye, brother, pero eso se llama robar. ¿Te lo estás robando? No, hombre. Si esto está para que lo usemos, sí, para que lo uses aquí. No para que todo en tu casa tenga símbolo de Citibank, ¿no? ¿De qué me hablas? Hombre, ¿qué te puede costar ir a comprar tus propias plumas, tus propias hojas y tus propios post-its? No te enroles con prácticas de quien hace el mal, por pequeñito que parezca, por inocente que se resulte. ¿No? El 24, Efesios 5:11 dice, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Esto es clave, ¿eh? Denúncienlas, háganlas evidentes, inclusive las propias.
para que podamos luchar contra lo que es evidente. Mira, cuando una cocina de estas cochinotas que tiene un montón de cucarachas, ¿no? Cuando hay oscuridad, las cucarachas andan, pero como si fuera su casa. Es su casa en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando prendes la luz? ¡Prac! ¡Prum! Se esconden todos los animales, todos los bichos. Pero te diste cuenta que había bichos. Hay evidencia de que tienes animales en tu cocina. Igual y con suerte terminas matando a alguno. Cuando nosotros prendemos la luz y hacemos evidencia de lo que hay mal en nuestra vida, las cosas cambian y ya no podemos seguir siendo lo mismo. El 24 dice, para mí, acuérdense que Abraham hablando con los reyes, ¿no? O con el rey de Sodoma, que le dijo, no quiero nada tuyo. Para mí, nada más lo que han usado mis siervos en cuanto a la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Eshcol y Mamre. Por eso les digo que eran hermanos. Por eso les digo que ellos se habían asociado y habían creído como Abraham, porque fueron con él. Y mira, ellos que sí tomen su parte. Porque, hombre, se metieron a luchar por nosotros y con nosotros. Solo su parte. Abraham no toma nada del botín. Todo es dado al rey de Sodoma. Solo procura cubrir los gastos de que con él fueron. Pero Abraham sabe que su provisión, como bien lo dijo Pili, no es dada por botines de guerra, ¿no? Y no se va a manchar tomando algo que es pagano e impío, como bien decía también Zuli. Ahora piensa lo siguiente, escuchen esto. Lot, después de esto, lo más lógico sería ¿qué? Haber aprendido la lección, ¿no? Y volver a donde Abraham. Y a la tierra que el Señor les había dado. ¿No creen? Pero no es así. Ya vamos a ver más adelante cómo Lot continúa viviendo en Sodoma. ¿De qué vas, Lot? No entendiste nada de lo que tu tío hizo. No entendiste nada de lo que tu tío rechazó y por qué lo rechazó. Y el problema es que él continúa con su misma línea de vida y la desgracia será aún peor. Fíjate, Yehoshua en una ocasión que había sanado un paralítico, le dijo algo que hubiera encajado perfecto que Lot lo escuchara. El Señor cura y sana al paralítico y el paralítico anda por ahí. Y después Yehoshua, en Juan 5:14, después Yehoshua lo halló en el templo, después de haberlo sanado, y le dijo, ven carnal. No le dijo ven carnal, le dijo ven, mira, has quedado sano, ¿no? Y el tipo que volvió le dijo, pues gracias Señor, ¿no? Mira que has quedado sano, no peques más. Hablando de que su problema sí había sido por causa de su pecado. No peques más para que no te ocurra algo peor. No lo mismo. Es lo más fuerte, que no es lo mismo, para que no vuelvas a quedar inválido. No, para que no te ocurra algo peor todavía. Lot no entendió esto y decidió seguir en una vida cercana del pecado, llena de seducción y muerte por causa de toda la transgresión que se vivía en Sodoma. Hoy todos y cada uno de nosotros vivimos en medio de un gran Sodoma, de un mundo contrario a Hashem, un mundo contrario a Yehoshua. Literalmente vivimos en la gran Sodoma. Lot decidió no seguir a su tío e ir en pos de su propia forma y de su propio pensamiento. Vamos a Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Ya vamos a acabar. Estamos ya por acabar. Primera de Juan 2:19. Ellos se fueron, y es algo bien triste esto que vamos a ver, pero es real. Ellos se fueron, pero no eran parte de nosotros. Porque si hubieran sido parte de nosotros, habrían permanecido aquí. Dice,
estas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Exactamente. Fíjate, en tu versión dice, los que se fueron de nuestra iglesia dieron evidencia de que no formaban parte de nosotros, porque al haberse ido y no haber permanecido, dieron evidencia de ello. ¿No? Cuando se fueron demostraron que ninguno de ellos hacía parte de nosotros. Y esto, por doloroso y duro que pueda parecer, es una realidad, inclusive una realidad que también involucra y afecta a los que más amamos, a los nuestros, que han decidido no seguir a Mashiach. Pero a veces debemos reconocer, por duro y difícil que sea, que no eran de los nuestros. Es muy duro, ¿eh? Como dijo Mira, cuando estuve... Josué, la única familia que el creyente tiene es la que sigue la voluntad de Dios. La que sí, exactamente. ¿Puedes decirlo más fuerte, brother, para que escuche? La única familia que nosotros tenemos es la que sigue la voluntad del Señor. Exactamente. Y no es que por eso vamos a dejar y desestimar a nuestros padres y a nuestros hermanos. No, pero no podemos pretender tener la comunión que deberíamos, porque al final no honran y glorifican al Señor. Es triste, y sabes, lo más triste es que en el último día, cuando seamos despertados, nos vamos a dar cuenta claramente. Perseverar, dice el Señor. Así es. Perseveren en mí. No obedecen su Torah, no honran, no dan gloria a Dios. Y lo peor es que terminan abrazando doctrinas manipuladas por el hombre, porque mira, muchos deciden no obedecer la Torah, no honrarla, y terminan ir en pos de otras doctrinas, porque dicen, no, es que aquí ustedes son muy locos, la verdad, son muy extremos, lo que ustedes están pidiendo es imposible, ¿cómo voy a dejar de comer esto? ¿Cómo voy a dejar de hacer lo otro? No, entonces van y caminan por lo que creen que es, lo que acomoda bastante bien a la forma. Acomodamos, tomamos, en el pasado día yo, siempre nos presentaron al Señor, pero acomodamos a Dios a nuestra manera. Claro, o sea, claro, pues el Señor me entiende. Por eso me caen tan gordas estas canciones, y al Chavilón igual que a mí, nos caen gordísimas las canciones que dicen, a mí me amó, así me ama el Señor. Así como soy, me ama. No, así como eras, te amó para traerte, pero no para que te quedes igual, mi hermano. No. Si el Señor te amó, claro que te amó, y por eso estás aquí. Pero no porque digas, es que a mí el Señor me ama, y bueno, Él sabe que yo soy bien corruptote. Pues no. No ama, no ama tu forma de vivir, ¿no? Muchos optarán por hacer como hizo Lot. Muchos dirán que están caminando y buscando al Creador, pero lo que harán, lo harán a su manera, y caminarán a donde se les acomode, y lo que escuchen les guste, o peor aún, se entregarán al mundo y sus pasiones. Y el resultado ya lo conocemos. Vamos a leer 2 pasajes más y terminamos. Primera de Juan 2:15. Y vamos a leer del 15 al 17. No amen al mundo, ni anhelen las cosas que hay en él. Y piensa en Lot. Cuando leamos esto, piensa en Lot y piensa que tú podrías ser Lot. No amen al mundo, ni anhelen las cosas que hay en él. Si aman al mundo, no tendrán el amor del Padre en ustedes. Porque todas las cosas de este mundo, nuestros deseos pecaminosos, nuestro deseo por todo lo que vemos, nuestra jactancia por lo que hemos logrado en la vida, ninguna de estas cosas viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus malos deseos acabarán, pero los que hacen la voluntad de Elohim vivirán para siempre. Y será literal. No, esto no está siendo alegórico. Vivirán para siempre en la presencia del Señor. Para terminar, 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Y vamos a leer hasta el 25. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad para ser
para un amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro. Ámense ardientemente y de corazón puro, ¿pero por qué? Porque ya han sido purificadas sus vidas. ¿Cómo fueron purificadas sus vidas? En obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torah de nuestro Señor. Él es la verdad, Él es la instrucción, inclusive. Con un corazón puro. Pero si el corazón está lleno de cochinadas, sí, pero cuando has sido transformado por el Señor también santifica tu corazón. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esto es el evangelio puro. Por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba. Es como la hierba. Y toda la gloria de la carne y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, se muere. Pero la palabra de Hashem permanece para siempre. Este es el mensaje del evangelio, de la buena noticia que hemos anunciado. Amén. Entonces vamos a parar hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Terminamos ya con el capítulo 14 por fin, ¿no? Y vamos a seguir viendo la próxima semana más sobre la vida de Lot. Es triste lo que vamos a ver más adelante, pero necesario. Y sobre todo, necesitamos en todo tiempo y en todo momento aprender de lo que estamos escuchando, de lo que estamos estudiando, para no caer y cometer los mismos errores que esos que están ahí citados en la Torá, que cometieron, y nosotros podamos hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Saludos a todos los hermanos que están a la distancia, saludos a todos y cada uno de los que están conectados. Baruch Hashem por los hermanos que están en Colombia, los Sandros que estuve platicando con ellos, ya los vi que están por ahí. A mi Sandro tengo pendiente mandarle un par de cositas. Y a todos los que están en la familia en México y a todos los que están a la distancia. Les mandamos un abrazo fuerte, les mandamos todo nuestro cariño. Shabbat Shalom. Letra O.